Bueno, vamos a hablar de el estado de cambio de la situación financiera, qué es y cómo se elabora. Inicialmente vemos qué es este estado de cambio de la situación financiera. Vemos que el objetivo de este estado es proporcionar información relevante y concentrada en un periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos suficientes para evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos, evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados, y evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones y pagar dividendos, entre otras. Pero ¿cómo se confecciona? Hombre, observen, para su elaboración se parte de una utilidad neta o antes de partidas extraordinarias de los recursos generados utilizados en la operación. Los cambios de la situación financiera se determinan por la diferencia de los distintos rubros del balance inicial y final, o sea, dos estados financieros. Cabe destacar que estos dos estados financieros deben estar previamente clasificados en activos corrientes, pasivos corrientes para efectos de determinar el capital neto de trabajo. O sea, teniendo ya esta información, nosotros sabemos y podemos elaborar este estado financiero auxiliar. Entonces, miremos ahora. Observen, tenemos aquí un estado financiero en este punto. Fíjense que hay un estado financiero aquí que 2015-2014. En 2015 y 2014 hallamos las variaciones de ese estado financiero. Observen que aquí tengo la variación de cada periodo, de un periodo con respecto al otro, teniendo en cuenta que el año 1 es el año 2014 y el año 2 es 2015, pero este es el periodo actual, este que está aquí. Entonces comenzamos a establecer las diferencias. Entonces nosotros 52 menos 88 me da menos 36. Ya conociendo que la variación o la disminución del activo es un origen y el aumento del activo es una aplicación, mientras que el aumento del pasivo es un origen y la disminución del pasivo es una aplicación, es situación que también se cumple para el patrimonio. Entonces nosotros vamos a comenzar aquí a hacer un análisis. Observen que lo primero que vamos a hacer es hallar el capital neto de trabajo. Esto que ustedes están observando aquí, tengo 2015 y 2014. Entonces, como previamente esos balances están clasificados en activos corrientes y pasivos corrientes, determinamos cuál es el capital de trabajo. Entonces observen que los activos corrientes del 2015 son 2.376, observenlos aquí, y el pasivo corriente de ese mismo año son 2.103, observenlos acá. Ahora en el 2014 los activos corrientes son 1.658 y los pasivos corrientes son 964. Entonces tenemos que en el año 2015 el capital de trabajo es de 273.000 pesos, perdón. En el 2014 es de 694. Ya ustedes saben que este capital lo que me indica a mí es que yo después de cuánto tengo para pagar, después que pago todos mis activos corrientes me queda un capital, o sea, pago todos mis pasivos corrientes en este caso. Pero analizamos que si miramos del año 2014 al año 2015, ese capital de trabajo, esa variación, hubo una disminución en 421.000 pesos. Entonces observen que aquí yo tengo esta diferencia. O sea, cuando voy a proceder a hacer ya el estado de origen en la parte que tiene que ver con el inicio de las utilidades, miren que yo primero arranco con los orígenes. Entonces determino la utilidad. ¿Dónde tengo la utilidad? Veanla aquí. Viene la utilidad ahí. La depreciación, que es ese elemento que no tiene nada que ver, o sea, no implica que haya entrada o salida de recursos. La depreciación es simplemente un ajuste de tipo contable que no implica salida ni entrada de recursos. Ese valor se lo sumamos. Pero si miramos en el balance, ya no existen partidas por provisiones ni por otro tipo de
de cuentas que me indiquen a mí que se hicieron ajustes que no implicaran ningún tipo de entrada, de ningún tipo de movimiento de partidas que no tengan nada que ver con entrada y salida de recursos, o sea, que no los afecten. Entonces nosotros observamos que la utilidad del ejercicio más la depreciación me da un total de origen de 437.000 pesos. No tengo más elementos que me indiquen a mí que hubo orígenes porque, ojo, yo nada más voy a tomar lo que es la parte, ya la parte corriente la tomé para hacer el análisis. Ahora simplemente debo tomar aquellas partidas que ya no son las corrientes dentro de cada estructura del balance, aquellas que ya no pertenezcan a los activos ni a los pasivos corrientes para efectos de hacer mi análisis. Entonces observen, miren que aquí ya tomé hasta aquí los activos corrientes, me quedan estas dos cuentas. Ya utilicé los 74 que los ocupé aquí, que era partida que no tiene nada que ver con los recursos, pero aquí tengo 656.000 pesos. Eso indica que si ustedes miran del año 2014 a 2015 hubo un incremento de 656, que implica que eso es una aplicación, o sea, una salida de recursos. Lo coloco aquí en las aplicaciones. Como aquí ya no tengo más nada en la parte, me voy para la parte de pasivos. Entonces ya utilicé lo que tenía que ver con la parte corriente, que la utilicé acá arriba calculando el capital neto de trabajo. Entonces veo que hay después del activo corriente. Aquí dice que hubo una disminución en las obligaciones a largo plazo, o sea, obligaciones financieras. Esa disminución implica que eso es una aplicación. La sumo, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, ustedes observen que tengo que el capital en la parte de patrimonio no se movió. Pero si yo observo que yo arranqué con estas son las utilidades del periodo, veo que estas utilidades que están aquí, esas utilidades se distribuyeron entre los socios. Por lo tanto, ese reparto de utilidades conjuntamente con el pago de dividendos constituye una aplicación y la coloco aquí como un reparto de utilidades. Ese total de aplicaciones me da a mí un total de 858. Y esto que está acá son 437 menos 8, estos 858 que me dieron de aplicación, me da una variación en el capital neto de trabajo de menos 421, que es el mismo valor que yo hallo aquí cuando hallo la variación de la parte corriente de los dos balances. Y esta debe ser la coincidencia. O sea, este valor que me da aquí siempre debe coincidir con este otro que tengo acá, y de esa manera ya yo determino o elaboro mi estado de cambio en la situación financiera. Bueno, gracias por la atención.